Bueno, empezamos aquí la segunda intervención. Voy a hacerme 3 videitos en esta tarde que estoy como inspirado. Me hace acordar del profesor Jesús Gutiérrez, que le decíamos Chucho el ateo, porque era Jesús pero era ateo. Y él decía que para uno escribir, para uno investigar, para uno documentar necesitaba estar inspirado. En ese momento pues a mí me daba risa. Pero cuando a mí me ponen este tipo de retos de manejar grupos nuevos, cursos con grupos nuevos, hay que mirar las características de estos grupos para uno empezar a sintonizar la forma como va a llegar, cómo va a llevar ese conocimiento y cómo va, digamos, a envolver a esta gente para que entre en la corriente con uno y realmente hagamos, digamos, un gran avance en el caso de los cursos, ¿no? Aunque pues en la academia uno realmente, lo que decíamos nosotros, el método es heurístico. Y heurístico quiere decir es que nosotros lo que hacemos en las universidades, en las clases, es descubrir el agua tibia. Pero cuando uno se pone a hacer esas tareas, cuando uno revisa y revisa y revisa, empieza a observar que hay detalles que uno no ha observado por algún motivo, o empieza a encontrar cosas nuevas. Entonces, este video quiero hacerlo con base en, digamos, el planteamiento que hay aquí en los grupos de CLAE, en donde yo he visto que se habla de los zurdos, de los izquierdosos y de los keynesianos. Bueno, una esquina, y en la otra esquina, como dicen los boxeadores, en esta esquina los izquierdosos y en la otra esquina pues los derechosos, o sea, los de derecha, los famosos libertarios, que ellos, cada uno de ellos pretende imponer su pensamiento desvirtuando el otro, y al que piense como el otro o el que analice el otro, pues lo rechazan y lo degradan. He visto hasta unas frases ahí que son lamentables de que un grupo de profesionales estén expresando en eso, o de estudiantes que quieren ser intelectuales y que quieren fortalecer su mente, su nivel de análisis crítico, razonable a partir de la ciencia, ¿sí? En ese caso estaría yo de acuerdo con Carlos Márquez, que es al que critican mucho desde el ángulo de la derecha, ¿no? Desde el famoso concepto libertario, porque aquí hay un mecanismo. Él formó ese pensamiento y lo estructuró a partir del concepto del materialismo, y ese materialismo se formó a partir de la dialéctica, y esa dialéctica venía de Hegel, que fue uno de los profesores o compañeros de don Carlos Marx, en su concepción ideológica me refiero, ¿cierto? Pero bueno, entonces cuando uno mira aquí en el caso concreto de una aplicación, para que empecemos a romper esos dogmas y nos demos cuenta que sencillamente uno escoge una teoría en la práctica de modelo X, en este caso de modelo keynesiano o de modelo ahora clásico o neoclásico, dependiendo de las situaciones. No es porque se aplica el modelo keynesiano, es porque son izquierdos o son zurdos, no, es porque la situación económica que se hace implica el modelo, implica la aplicación de un modelo, ¿cierto? Entonces digamos que ahorita el caso de Europa, por ejemplo, referente a la situación crítica que tuvieron, ¿qué modelo aplicaban? Entonces se aplicaban el modelo keynesiano, que es un modelo donde se supone que tiene que entrar a aumentarse la demanda, es decir, las políticas se aplican vía demanda, vía consumo, vía familias. Entonces no se pueden aplicar allá, porque eso está generando lo que se conoce como estanflación, y ya cuando sabemos que hay estanflación, pues entonces entramos es con la otra parte del modelo. Ya no es por el lado del consumo, sino es por el lado de la oferta, por el lado del control de los precios de la oferta, ¿cierto? Y acá en nuestro modelo, yo les voy a mostrar, vamos a ver qué tal se ve acá, una gráfica. Desafortunadamente se me ve al revés, pero esperemos que funcione. En la primera parte, que es la parte de acá, yo muestro, digamos, como la parte plana, que es lo que yo denomino ahí con el número 1, la parte keynesiana. La segunda es la parte que nosotros tradicionalmente estudiamos en las universidades, en las aulas, que es la función de oferta, que es creciente. Esta función de oferta es una sola, ¿no? Que tiene tres tramos o 3 etapas. La primera, que llega hasta acá, donde es totalmente horizontal. La segunda, donde empieza a crecer. Y la tercera, que es totalmente vertical.
Entonces el primer tramo es lo que yo denomino el tramo keynesiano, en donde con una misma oferta no se aumenta el precio, sino o sea, si hay un aumento de la demanda mejor, la oferta se aumenta sin necesidad de que haya una variación en el precio. En la segunda etapa, que es la que nosotros conocemos académicamente, en la medida en que se aumenta la demanda, es decir, aquí pasamos de demanda 1, demanda 2 a demanda 3 y observen que el precio no cambia. Cuando pasamos de la demanda 4 y a la demanda 5, en este gráfico, entonces en la medida en que se aumenta la demanda, la oferta va creciendo y el precio se va incrementando, si lo miramos acá sobre el eje de la Y. Y en la quinta etapa, en la tercera etapa, que es la etapa que se conoce como la etapa de pleno empleo, es la famosa etapa de los keynesianos, entonces, de los neoclásicos. Entonces, en esta etapa, en la medida en que se aumenta la demanda, pasamos a demanda 4, demanda 5, demanda 6, demanda 7, vemos que se aumenta la demanda, pero el precio, y al aumentarse la demanda se aumenta el precio, pero la cantidad no se aumenta. Eso es lo que yo quiero que empecemos a mirar. Entonces, cuando estamos en una etapa de recesión, cuando estamos en una etapa de desempleo, o de gran crisis económica, pues hay que aplicar las herramientas keynesianas. Cuando estamos en una etapa que hay pleno empleo o que se tiende al pleno empleo, porque son casos singulares donde se encuentra que hay pleno empleo, incluso un caso que yo vi en Japón, donde la tasa de desempleo era negativa. Es decir, estaban necesitando, era más personas y les tocaba importar, digamos, conseguir mano de obra para que fuera a su país, a Japón, y ayudar a producir. Entonces, ese es el análisis que yo quiero que veamos en este video, que nos demos cuenta que son complementarios tanto el modelo keynesiano como el modelo clásico, dependiendo de la situación del país, y no es como dicen ahí, que si usted se aplica el modelo keynesiano, entonces es zurdo, y si aplica el modelo neoclásico, entonces es liberal, y entonces no, eso son distracciones que generan más que todo pensamientos sociológicos. Es decir, que aunque la realidad es una sola y de la sociología también se estudia, la lectura que realizan ellos es diferente a la que realizamos nosotros, porque nosotros hacemos análisis técnicos en economía, y ese es el punto o el meollo de este asunto. Feliz tarde.